vamos a ponerlo o vamos a aplicarlo a nuestra propia situación. El Señor Jesús va a decir, esta mujer ha traído este perfume porque en realidad, ella lo entienda o no lo entienda, me está preparando para la sepultura, es decir, para la muerte. Y sabemos que el Evangelio tiene un núcleo, tiene un centro que es el básico, que todos nosotros podamos entender. Jesucristo vino a este mundo a morir por pecadores. Él tiene que rescatar a hombres y mujeres de su condenación por medio de su muerte en la cruz. Y lo que se estaba reconociendo en aquella fiesta de la Pascua era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y aquella mujer, María, estaba vertiendo aquel perfume, preparando a nuestro Señor Jesucristo para la muerte. Nuestra atención, nuestro enfoque, tanto para aquellos discípulos como para nosotros, tiene que estar en el Señor Jesucristo y en la obra que Él vino a hacer. Yo no he venido a traer paz entre los hombres, yo no he venido a hacer de juez entre los hermanos con respecto a herencia, yo no he venido a hacer un reino en este mundo o a que vosotros me hagáis reyes. No, lo que tenéis que fijaros es que yo tengo que morir en la cruz. Lo que vosotros tenéis que hacer es centrar y enfocar vuestra atención, mente, corazón, espíritu, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia tiene que tener el enfoque principal, lo hemos dicho en otras ocasiones, en nuestro Señor Jesucristo. Si no tenéis el Señor Jesucristo en vuestras vidas, en vuestras mentes, en vuestros corazones, en vuestra actividad, que cada cosa que hagáis sea para su servicio y sea para su gloria y para la extensión de su reino, las demás cosas no serán entendidas, no las podremos comprender y por tanto no las podremos afrontar. Podríamos pasarnos toda la vida intentando poner tiritas a lo que realmente no vamos a poder solucionar. Podremos decir, lo vamos a decir más adelante, que es bueno que podamos calmar situaciones que nos rodean, pero simplemente podrá ser un calmante. No podremos tener el enfoque general, no podremos entender el sentido de la vida si antes nos centramos en aquel que está sentado a la mesa y que está siendo ungido para la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestros pecados, causa de nuestros pecados. La tarea de la Iglesia no es hablar sobre la pobreza, no es por hablar de las situaciones sociales. La prioridad de la Iglesia es proclamar el nombre del Señor Jesucristo, es predicar el Evangelio. Y el Evangelio es arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para tu salvación. Que si el Señor Jesucristo no ha muerto por tus pecados, todas las demás cosas serán vanas. Pero que si tú tienes al Señor Jesucristo en tu vida, entonces todas las demás cosas podrán ser añadidas. La esperanza que podemos buscar o abarcar para los hombres en este mundo no es aliviarles con un nuevo hospital, no es aliviarles con una nueva lugar de reuniones o una comedor social para que puedan comer. No, la esperanza no es por hacer un reino justo, para traer una utopía en alguna sociedad de algún lugar del mundo, no es que haga una coalición de naciones que busquen por la paz, no. La esperanza de este mundo tiene que empezar en primer lugar por entender nuestra mayor necesidad y que esa solución únicamente está en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Las demás cosas serán banales. Se está perdiendo y se está dañando mucho porque no tenemos bien adecuadas nuestras prioridades. Algunos podrán decir, pero la tarea de la Iglesia, claro, es aliviar los pobres. Sí, vamos a mirarlo. Los pobres siempre estarán bien con nosotros, estarán siempre con nosotros. Claro que tenemos que ayudar al herido. Claro que tenemos que buscar el ejemplo del buen samaritano que tenemos en las Escrituras, etcétera. Todo esto es importante, pero que no nos haga olvidar que la prioridad es tener a Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón y que sea Él la motivación de todas las demás cosas. Incluso cuando tengamos que aliviar las cargas de otros, que lo hagamos en su nombre y para su gloria.
La responsabilidad de la Iglesia ante la pobreza va a implicar algunos elementos que tenemos que recordar. Primero, eso, Cristo, enfoca tu atención en el que está sentado a la mesa, que es nuestro Señor Jesucristo. Fijaros lo que está diciendo Jesús, siempre tendréis pobres con vosotros. En realidad, la lógica hubiera sido que el Señor Jesucristo hubiera dicho, en vez de el verbo tener, xete en griego, hubiera utilizado el verbo haber. Siempre habrá pobres entre vosotros. Pero no está diciendo el Señor, que podría haberlo dicho, siempre habrá pobres en este mundo. No, siempre vosotros tendréis los pobres con vosotros. No podemos quitar nuestros ojos sobre los pobres, lógicamente. No podemos ser insensibles. Una de las cosas que hace un corazón transformado por la obra del Señor Jesucristo es hacernos más sensibles ante las situaciones que nos rodean. Es decir, que aquellos, aparte de Judas, por supuesto, que era el que estaba intentando hacer negocio con la bolsa que llevaba, los demás discípulos seguramente tenían una sensibilidad ante la gente, les preocupaba las multitudes que iban a ver o a escuchar al Señor Jesucristo y no tenían con qué comer. Igual que lo podría manifestar nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio a los creyentes, a la Iglesia, le hace ser sensible con respecto a estas situaciones. Y por tanto tendremos que luchar contra la pobreza. Es una de las situaciones en las que nos encontramos. Pero dejadme que lo ponga en orden. Las Escrituras nos dicen que siempre habrá pobres con nosotros, en primer lugar, de nuestra propia familia de la fe. Y cuando nosotros miramos en el libro de Hechos, por ejemplo, vamos a encontrar a la misma vez la extensión del Evangelio y la pobreza de la Iglesia. Aquellos que hablan de un Evangelio de la prosperidad y que habrá riqueza y que no tenemos riqueza porque no tenemos fe, es una mentira de Satanás, porque lo que nos está diciendo el libro de Hechos es que vas a creer, pero a la misma vez vas a experimentar el sufrimiento. En el mismo instante que se predica el Evangelio, nos muestra en el libro de Hechos, capítulo 4, y luego en el capítulo 9, etcétera, que vamos a encontrar pobreza, vamos a encontrar necesidades. Los creyentes o los pecadores que se han convertido, ¿no?, han puesto su fe en el Señor Jesucristo, no han dejado de ser pobres si es que eran pobres. Entonces, fijaros bien lo que hace la Iglesia. Empezaron a tomar de lo que tenían en abundancia y a ponerlo a los pies de los apóstoles para poder repartirlo a los pobres de entre la Iglesia, para que no hubiera necesitados entre ellos. El ejemplo sublime que tenemos más adelante, como decía en el capítulo 9, era de Dorcas. Dorcas es una mujer que acababa de morir, pero como los creyentes a su alrededor recordaban de su buen testimonio, como hacía ropa para los necesitados, para los pobres. Y esto es lo que tiene que estar dentro de nuestra propia actitud. Tenemos que luchar contra la pobreza en medio de nuestras propias circunstancias. La iglesia de Antioquía parece ser que era una iglesia más rica en su situación, más comercial, tenían más posibilidades, pero la riqueza que tenían de las cosas materiales los querían compartir con aquellos, la iglesia de Jerusalén, que no tenía esa misma riqueza. O cuando escucharon acerca de una sequía o de una hambruna que iba a venir sobre la iglesia, se dispusieron de manera rápida para poder aliviar la carga de sus hermanos en otros lugares. Santiago, en su carta, el hermano de nuestro Señor, cuando escribe, nos dice si algún hermano necesitado viene a la congregación, es decir, está dando por sentado de que habría hermanos que vendrían, incluso que no tendrían que comer o que vestir, y que la iglesia tendría que reaccionar ante esos hermanos. Tendremos esta realidad constantemente. La pobreza con la que dice el Señor Jesucristo que tendríamos no es solamente para el mundo, también será para dentro del pueblo de Dios. Y nuestra prioridad es nuestro Señor Jesucristo, pero eso nos tiene que ayudar a aliviar en primer lugar a nuestros hermanos, a los que son
de nuestra fe. Claro está, tenemos nuestra propia familia y tenemos nuestra propia familia en la sangre, en la carne, pero también tenemos nuestra familia en la fe. Por otra parte, también tendremos que recordar siempre que la Iglesia tiene que hacer una constante denuncia. No podemos callar ante la injusticia y no podemos callar ante el pecado. Por eso Juan el Bautista se tuvo que levantar para denunciar un pecado, aparte de que él estaba predicando el reino de los cielos, por eso perdió la cabeza. Y nosotros como creyentes no debemos de tener ningún temor para denunciar todo aquello que podamos ver y que podamos darnos cuenta de que está mal. Denunciar la pobreza porque denunciamos la injusticia y porque denunciamos el pecado. Pero a la misma vez nosotros tenemos que demostrar dónde está la salida a estas situaciones. Que es, como hemos estado diciendo anteriormente, nuestro Señor Jesucristo y es el Evangelio. Y a la misma vez, dejarme también que como responsabilidad de la Iglesia nosotros tendremos que dar ejemplo y ser atracción al mundo. Si solamente nos dedicáramos a hablar, pero no hubiera ningún cambio en nuestras vidas, ni ningún interés hacia los demás, entonces seríamos una pobre sal y seríamos una pobre luz para el mundo. ¿Sabéis? Una de las estrategias más poderosas que tiene la Iglesia en el mundo en el que estamos viviendo, crearles envidia. Eso es lo que tenemos que hacer, crear envidia, para que vean cómo nosotros solucionamos nuestras necesidades y nuestros temores y nuestros problemas. Que puedan ver que somos una familia real, que nos apoyamos los unos a los otros, que no hay necesitados o hacemos lo posible para que no haya necesitados entre nosotros. Tenemos que hacer que el mundo tenga envidia de lo que es vivir bajo la sombra de la cruz o bajo la luz del Evangelio. Esto es lo que nosotros deberíamos de buscar. Ser ejemplo a otros que están a nuestro alrededor. La pobreza puede ser de diferentes formas. Hay una pobreza que es material, lógicamente, cuando no hay comida, cuando no hay vestido, cuando no hay calor, cuando no hay casa donde vivir. Pero también hoy en día estamos sufriendo una terrible pobreza emocional, el de la soledad, una pobreza intelectual con la falta de información, dejar que la sociedad engañe a través de los diferentes medios. Una pobreza informativa, sí, se da muchas noticias, pero no se forma a las personas que lo reciben. Pero sobre todo hay una pobreza espiritual, porque no se va a la raíz, no se va a las bases para poder solucionar estas cosas. Solamente, y con esto termino, la pobreza acabará cuando el Señor Jesús venga. ¿Y sabéis qué? Podremos hacer que todo esto acabe de una manera definitiva, proclamando el Evangelio a todas las naciones y haciendo que el Señor Jesucristo venga. En esta hora yo te vuelvo a traer lo que es prioridad. Vuelve a leer este pasaje, céntrate en lo que se está celebrando, la Pascua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, enfoca tu atención en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que más necesitas? No me digas que lo primero que necesitas es un trabajo. No es lo primero que necesitas. Lo primero que necesitas no es salud para tu cuerpo o para tu mente. No, esto no es lo primero y lo más necesario para ti. Lo primero que tú necesitas es solucionar las bases principales del estado espiritual que tienes, que es tu pecado. Lo que necesitas es solucionar la mayor de las pobrezas que tú estás experimentando. Y eso solamente se soluciona si hay un arrepentimiento de tus pecados y una confianza plena en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. A partir de ese instante podrás ver el enfoque diferente. No, nunca vamos a alcanzar un reino perfecto en esta parte del mundo, porque no es lo que Cristo está buscando. Pero sí hay una promesa de un reino perfecto, sin dolor, sin hambre, sin lágrimas, sin sufrimiento de ningún tipo, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien,
teniendo a Cristo y teniendo esta esperanza, hermanos, iglesia y aquellos que tenemos nuestra atención en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, seamos ejemplo al mundo. ¿Cómo? Ayudando a los pobres que están a nuestro alrededor. Siempre los tendremos, sí. Por tanto, siempre tendremos este deber y esta responsabilidad como iglesia de aliviar a los que están con nosotros. Y quizá esto haga avergonzar al mundo y haga ver que la respuesta, la única respuesta, la tiene el Evangelio y la tiene nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Terminamos con una oración. Encomendamos, Padre nuestro, tu palabra delante de ti para que la bendigas en nuestra mente en primer lugar, pero también en nuestro corazón, y que después corramos a hacer todas aquellas cosas que por tu Espíritu tú nos has dicho. Ayúdanos, Padre, a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, a ser mejor iglesia. Y permite que muchos más en este mundo, en estas circunstancias o en cualquier otra, puedan escuchar el Evangelio y tomarlo y hacerlo suyo en su corazón. Danos paz en este día y ayúdanos a dar cada paso a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después podéis seguir con nosotros. Si tenéis alguna pregunta, por favor la podéis hacer por escrito en esta página, lo podéis poneros en contacto con nosotros de alguna forma. Y animo a la iglesia o a cualquiera que también quiera unirse a nosotros a cantar esa canción que estará en un link añadido a nosotros, como un perfume a tus pies, que nos acerca a esta ilustración o a esta historia que acabamos de leer.